¿En qué consistió el deseo de Gabriel Agreste? ¿Hubo posibilidades de que la resistencia pudiera ganar en aquel conflicto apocalíptico? ¿Qué sucedió con Layla en la escena final del capítulo? Esto y más a continuación, por lo que quiero darte la bienvenida a este rehecho video análisis en el que encontrarás teorías y curiosidades del capítulo Recreation The Last Day parte 2. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. El capítulo de inicio en la guarida de Layla, que parte de lo que está observando por televisión, no es más que el programa altruista de Alec ayudando a la gente a cumplir sus sueños, cosa que sí, se requiere dinero para costear tales sueños de la gente que pretende hacer cumplir, ya que al parecer surge la pregunta de cómo se logra mantenerse monetariamente, y la respuesta está en los anuncios. El rating de ese programa no dicta la cantidad de dinero que va a ganar, de hecho, tal rating sirve como una especie de imán a ciertas marcas de tal notoriedad en querer ser promocionadas. Dado que esta cadena nacional es muy vista en París, es de intuir que esta tiene contratos con ciertas marcas que hace que lleguen a sustentarse, y esto sucede a modo de mencionarlo en comentarios, comerciales o presentarlo en pantalla en el desarrollo de sus programas, puesto que también tales marcas tienen que pagar para que sus productos sean rentables, ya sea de forma mensual o anual, la mantención de su marca en tal medio. Es de suponer que de esa forma Alec llega a costear tales sueños, aunque lo que hace no se compara con lo que MrBeast hizo en toda África. Me confirma en los comentarios si estoy en lo correcto. Por otra parte, Layla se encuentra trabajando en el controlador que robó en el capítulo de Revolution, cosa que podemos ver muchas herramientas con las que optó en utilizar para el venidero plan que tiene, y el proceso que está realizando aparentemente no solo es una transferencia de datos, sino también una desencriptación de ellas, porque al final del capítulo de Revolution, Layla optó en utilizar un destornillador antes que usar sus propias manos en abrir el ordenador portátil, lo que llega a intuirse de que tal portátil estaba asegurada con un bloqueo de seguridad biométrico, es decir, huella dactilar, porque hemos de mencionar que como Tomoe era ciega, es certero el que ella es una mujer que no se da el lujo de confiar en alguien, más cuando su discapacidad no le permite ver quién podría estar detrás de su espalda con la intención de clavarle un puñal, cosa que esta acción evidentemente fue necesaria para ella para ocultar sus verdaderas intenciones de su alianza con Gabriel, ya que toda la operación en la que estuvo trabajando con Gabriel se iría al drenaje. Volviendo con Layla en ese momento fue cuidadosa porque halló una sustancial herramienta que daría vuelta al tablero de quien manda a quién, aunque por otro lado no se llega a justificar en ningún punto de la historia del conocimiento informático que tiene como para justificar ese meticuloso dominio que posee en el acceso a la información de esa laptop. Es mitómana, sí, pero no hay pista alguna que dé por hecho el que ella haya estado con una persona de tal calibre que estuviese dispuesta a compartirle conocimientos de ese nivel, o bien optó en instruirse por vía internet de cómo hackear dispositivos como esos. Como último dato en la primera escena, y que al mismo tiempo pasa plenamente desapercibido, es que la mirada puede tener un impacto psicológico significativo, ya que es una forma poderosa de comunicación no verbal. La mirada directa y sostenida puede transmitir confianza, conexión emocional y sinceridad. También puede expresar interés, atracción e incluso desafío, dependiendo del contexto y la intensidad. En términos psicológicos, el contacto visual puede influir en la percepción de la confianza y la credibilidad. Además, puede afectar la dinámica social y emocional de una interacción. Por ejemplo, con este adecuado puede fortalecer los lazos sociales y crear una sensación de intimidad. Por otro lado, la falta de contacto visual o miradas evasivas pueden interpretarse como falta de interés, deshonestidad o ansiedad. En general, la mirada juega un papel crucial en la comunicación interpersonal y puede tener un impacto profundo en la forma en que percibimos y nos relacionamos con los demás. Pongamos el ejemplo de Clark Kent. Este personaje a menudo utilizaba el contacto visual de manera estratégica para disfrazar su identidad. Mantenía una mirada suave y desviaba la atención de su fuerza sobrehumana y su capacidad para volar al adoptar una postura modesta y tímida. El uso de la mirada y la expresión facial ayudaba a ocultar su verdadera naturaleza, permitiéndole mezclarse con la sociedad como un reportero común. Este principio psicológico lo tiene bien entendido Layla, porque desde que fue expulsada de la escuela, ella es alguien muy identificable. Por lo tanto, erradicar la identidad de Layla Rossi le es menester en olvidarla permanentemente y enterrarla en el pasado, porque hasta ella reconoce que optar por una personalidad diferente, que por cierto es muy buena en eso, es necesario para ser de la vista gorda, cosa que la falsedad que piensa aplicar en la escuela en la que pretende regresar. Deberá ver qué factores conductuales fueron los que la hizo tontamente exponerse ante sus ilusos seguidores.
El capítulo nos pone en perspectiva de lo que está sucediendo en Shanghái, cosa que sí, Wang Chen tiene dotes marciales suficientes para lidiar con una módica cantidad de alterados Alliance. A partir de esta demostración, Wang Chen indirectamente nos transmite de que el arte culinario del que es artífice es una disciplina en la que tiene llevado mucha dedicación, y para dominar tal arte, él tendría que dominar sus emociones de tal manera que le permita actuar rápido y ágil ante ciertas situaciones, y tal requisito para llegar a ser uno de los mejores chefs del mundo fue dominar el Kung Fu, ya que el Kung Fu ofrece beneficios físicos como la mejora de la condición de la misma y habilidades motoras, autodefensas, desarrollo de fuerza y flexibilidad. A nivel mental, promueve la disciplina, enfoque, equilibrio emocional y cultivo de la energía interna. Además, conecta con la cultura y tradiciones chinas, fomentando la comunidad y la camaradería entre los practicantes. Misma razón por la que Wang Chen tiene a raya su reflejo, porque los mantiene en su tradicional trabajo. También lo que explicaría que el tener un restaurante de comida rápida sería como una especie de insulto o traición a lo que ha dedicado toda su vida simbólicamente hablando. También es fácil extrañarse que los alterados Alliance supieran por dónde dar para poder localizar a Ladybug, pero no es que sepan su identidad secreta. Los Miraculous tienen armas cuya implementación está en la integración tecnológica de un dispositivo que les permite tener acceso a internet. Por lo tanto, no es de extrañarse el que los alterados Alliance tuvieran acceso a esta tecnología dada la temática de sus trajes, cosa que a partir de las noticias más relevantes optaron en tratar de forzosamente adquirir pistas de su paradero, lo que explica certeramente el por qué en Nueva York exigían a Majestia y a los héroes de tal ciudad de su locación, debido a que Ladybug contribuyó magnamente en la atenuación de un mal en concreto. También, para garantizar mejor la búsqueda de estos alterados, Monarch con antelación les envió información de toda persona relevante con la que Ladybug y Catnap han estado, por lo que eso también explica notoriamente por qué Su-Han y el resto de sus discípulos también lidian con esa latente amenaza. En otro momento dado, Faye se vio acorralada y atenazada por los efectos de sus más recónditos temores, haciendo que los Rangling la trataran de calmar. Recordemos, ¿qué es lo que hace digno a un usuario del Prodigious? Para que un usuario sea digno, bueno, más que digno, sea el más compatible a lo que los requisitos de esta mítica joya que los impone. Por tanto, tendrá acceso a los poderes de ciertos animales con significados ancestrales, representando un valor humano del que el usuario tiene que arraigarse para tener acceso a tal poder, por lo que a la hora de acceder al Rangling del mono, el Rangling de la compasión evidentemente fue el valor que tuvo acceso al querer salvar a su temprana figura paterna. El capítulo nos moviliza en la situación que tienen los discípulos de Su-Han, cosa que surge la siguiente duda: ¿cómo fue que Luca, Jagged y Penny terminaron siendo discípulos de Su-Han? De entrada, cabe resaltar que esto sucedió en el momento en que Luca decidiera irse de París por el bien de las identidades de Ladybug y Catnap, debido a que Monarch supo a base de guionazos que Luca sabía de tales identidades, puesto que en el lapso de su viaje hay dos alternativas de cómo pudo pasar este curioso momento. La primera alternativa está en que Luca, Jagged y Penny se hayan topado con Su-Han de forma circunstancial, distrayéndose de las cosas del mundo moderno, ya que este caía con facilidad con las maravillas terrenales que pueden ofrecer. Ejemplificado está en el momento en que reveló su adicción a los videos de gatitos en redes sociales diseñadas para encadenar la mente del usuario. La segunda alternativa está en que pudo haber sido al revés. Su-Han siempre ha observado a Ladybug desde las sombras para verificar si hacía bien su trabajo, dado que le dio una segunda oportunidad a ella para mostrar su valía como guardiana. En el momento de notar que Luca era espectador del sermón que le daba a Ladybug por la ausencia de Catnap y porque no sabía de su identidad, este notó en Luca que lo hacía contrastar con el resto de portadores que, en el momento de toparse con él, lo invitaría y ofrecería la oportunidad de cambiar su vida en optar por los entrenamientos para convertirse en un excelente guardián, porque fue aparentemente ello lo que terminó despertando la curiosidad de Su-Han a la hora de querer entrenarlo por tal potencial. Evidentemente se requeriría el permiso de su padre, que en teoría debió aprobar, porque aceptaría. Todo se explica en la manera en la que vivió. Jagged era un hombre que daría cualquier cosa con tal de alcanzar la cumbre del éxito, cosa que parte de lo que tuvo que abandonar fueron sus estudios. Por lo tanto, al ver que Su-Han es un entrenador de guardianes de Miraculous cuyas joyas albergan un poder místico e incalculable, Jagged aceptó por la razón por la que nota que Luca no necesita estudiar para tener éxito en la vida, en base a ese empírico conocimiento. Claro, puede ser que me esté equivocando.
En el lapso de la lucha, Luca llega a resistir mejor el efecto de las pesadillas de Night Tormentor mejor que el resto, incluso mejor que su maestro. Esto indica que Su-Han, en cierto modo, llega a ser un buen maestro que notó las fortalezas de Luca y optó en potenciarlas, cuyo reflejo lo notamos en cuán tenaz y ágil se muestra en lidiar con tantos alterados Salayas al mismo tiempo, más aún cuando Luca mantiene esa misma humildad en no opacar a su maestro, dado que sí, a partir de ese mismo respeto, Luca es propenso a convertirse en un guardián superior a Mari, quien sabe si llegará a ser sucesor de ella. También, el no opacar a sus amos, superiores o jefes en cualquier ámbito de la vida demuestra que esta ley sugiere evitar amenazar directamente a aquellos en posiciones de poder. En cambio, se enfoca en trabajar de manera estratégica desde las sombras, mostrando respeto y evitando confrontaciones abiertas. La ley destaca la importancia de adaptarse al entorno y comprender la dinámica de poder para lograr objetivos sin despertar hostilidad. Su aplicación requiere cuidado ético para evitar consecuencias negativas. Corrobóralo en la obra Las 48 leyes del poder. Otro detalle para nada superfluo y que pasa desapercibido es el momento en que Fang entró al portal con el silbido de Jagged. Muestra de que Jagged llegó a dotarlo de obediencia. De hecho, posiblemente en el entrenamiento que realizaba Su-Han, este notó en cada uno lo que debía trabajar en ciertos aspectos de sí mismos. Ejemplo, Penny, el principio de no complacer a todos con tal de evitar un irrevocable conflicto. Luca, trabajar más en lo que ya funcionaba para él. Y Jagged, él es muy consentidor con Fang, que podría decirse que tiene mucho cariño a tal mascota. Aunque sea un animal salvaje y peligroso, Su-Han le inculcó el principio de lo peligroso que es consentir a un hijo, porque consentir demasiado a un hijo puede resultar en falta de habilidades de afrontamiento, baja autoestima, falta de independencia, dificultades en las relaciones sociales, falta de habilidades para la toma de decisiones, entendimiento distorsionado del mundo y falta de motivación intrínseca. En el caso de cualquier animal que se desea domesticar, estos adquieren una posición de rey en el hogar que, si no son atendidos como ellos lo exigen, estos se mostrarán hostiles, cosa que Jagged corría el peligro de ser gravemente herido por aquel que considera hijo, cosa que adiestrarlo era crucial para entender que consentir a un animal que considera su hijo lo hacía tener poder sobre Jagged. Yo lo sé por experiencia. Nuevamente nos muestran la situación de Nueva York, que también es afligida por innumerables alterados Salayans que exigían la locación de Ladybug y Cat Noir, y entre los luchadores que son partícipes de esta apocalíptica guerra son Majestia, la nueva Night Owl, Eagle y Uncanny Valley. Habrá que segmentar. A Majestia le surgen dudas de cómo se supone que va a ser una superheroína si no puede ayudar a todo el mundo. No existe una sólida evidencia de que Majestia dedica su tiempo en ir a ciertas partes del mundo a detener amenazas a escala global, pero ¿realmente a lo largo de la serie ha estado luchando por un fin noble? Hay una frágil línea de la moralidad que separa el bien del mal, que al ser cortada estos matices llegarían a mezclarse de tal manera que equivaldría al antiheroísmo, puesto que sí, Majestia cree luchar por un fin noble porque ella cree que es lo correcto. Lo mismo aplica en la franquicia de videojuegos Assassin's Creed, Asesinos y Templarios. Siempre se creía que uno luchaba por un fin justificablemente noble, pero no, los asesinos buscaban la paz a través de la erradicación de males, mientras que los templarios buscaban el control con propósito y orden, cosa que de cierta forma sus objetivos llegan a converger y fluctuar en el proceso que causa no furor ni duda, sino una autocuestión de la misma moralidad. Tratar de explicar esto tomaría mucho tiempo, pero llegaría a correlacionarse con Majestia, que no sabemos si nació en la Tierra o es una especie de alienígena que vino desde muy lejanos en el universo, pero sí está claro de que ella tuvo un crecimiento normal y feliz cuyo paralelismo lo podemos hallar nuevamente en Clark Kent, ya que solo bastó con que Technopirate le quitara a ella lo que era más preciado en su vida, puesto que Ladybug salvó por segunda vez a Nueva York de convertirse en un régimen totalitario por una superheroína que casi perdió a un ser querido. De la misma manera, Majestia tiene la misma mentalidad de Hesperia, cegados por construir un mundo mejor cuando claramente la paz no es algo que se busca, sino que tristemente imponerla, siendo un método factible para la funcionalidad de una civilización, tal como lo hizo el Supremo tras pedir su deseo en tal realidad de chañicos. En el caso de la participación de Night Owl en el especial de Nueva York, en los finales actos de la obra se menciona que su legado acabó debido a que siempre se creyó de que los portadores de esta tecnología eran hombres. Como no hubo ninguna prensa como para que se supiese su identidad, eso le dio razones para cambiar su traje y seguir peleando por lo que cree correcto. Respecto al caso de Uncanny Valley, ella detecta material cuántico proveniente del traje de Ladybug, por lo que esto sí llega a justificarse. Lo que no detecta es la magia de los Kwames, pero el producto de ellos sí, dado que en su memoria tiene almacenado tal información como para poder deducirlo comparativamente.
En el momento en que los héroes neoyorquinos hayan decidido adentrarse a París para ofrecer su ayuda en esta guerra, hubo un entonces en el que Nora fue salvada, y no solo salvada, sino también liberada de su pesadilla. ¿Y cómo es que su poder llega a aplicarse en este caso en particular? El Miraculous del Águila se encarga de liberar el potencial reprimido y liberar a un usuario del código moral que le impide cometer lo contrario a lo que se reprime y viceversa, cosa que el efecto onírico de Night Tormentor se encarga de liberar un potencial oscuro y reprimido de la gente. A la hora de que el poder de Eagle llega a tener contacto con estos peculiares potenciales, esa misma compatibilidad le permite maleablemente modificarlo, o en este caso, liberarlo. Si bien no utilizó este poder en las demás personas, se debe al hecho de que los Miraculous consumen la vitalidad del portador, y optar por usar el poder de la liberación simplemente la agotaría conllevándola a regresar a su forma normal, cosa que Jessica está consciente de que debe usar con responsabilidad su poder dada la edad que tiene. A diferencia de la resistencia, el Mira Kung Fu verídicamente resultó ser un arte marcial efectivo contra portadores rebeldes, y esta situación no es ninguna excepción. A lo que se quiere llegar a entender es que lo que nos muestran en estos momentos en los que Su-Han y sus discípulos lidian con los alterados Salayans, ellos están conscientes de que a pesar de que el portador obtenga atributos físicos y biológicos aumentados, no se salvan de que sus puntos débiles están presentes a la vista del ojo humano, cosa que esos mismos movimientos que resultan ser impredecibles llegan a funcionar contra un portador cegado por su poder, porque a pesar de que tengan sentidos aumentados y mejorados, su capacidad de predecir movimientos llega a ser la misma, y eso Su-Han sabe sacar ventaja a su favor debido a que ataca en sus puntos nerviosos. Natalie comprendió de la humanidad que poseía el trío de castigadoras al tratar de inmovilizarla, aunque fueron por unos segundos. Natalie bien logró hacer que ellas se descoordinaran y aprovechó bien eso a su favor. Hubo un punto en que Su-Han se impresionó cómo Night Owl resistía mejor que la mayoría a esas estrepitosas pesadillas. Al ser una evidente referencia a Batman, es de intuir que Bárbara se sometió a varios tipos de entrenamiento que Bruce optó a la hora de convertirse en Batman, algo de lo que los guardianes no logran porque aparentemente el entrenamiento con los que ellos optan están ligados benignamente al control mental, pero no preparado para estas clases de poderes. Bárbara logra hacerlo a causa de que ella nos demuestra de que a partir del evidente trauma que debió haber vivido, convive con esas mismas pesadillas todo el tiempo para cuando sus enemigos decidan usar esos profundos miedos en contra suya. Ella estaría preparada para lidiar con ello, lo cual llega a explicarse por qué no se mostró doblegada, porque las pesadillas son una especie de temor que la gente reprime conscientemente por evitar sentir esa incontrolable sensación psicológica. Ni siquiera Majestia se salva de ello, y también se echó tremenda referencia. Le cauchemar, c'est moi. Soy la venganza, soy la noche. Yo soy Batman. En el lapso de la lucha se vieron muchos movimientos tanto ofensivos como defensivos, por lo que ¿de verdad tenían posibilidades para ganar? La respuesta directa es no. De entrada, Night Tormentor se encargó de hechizar a más de 8.000 millones de personas. Pelear contra esa exacerbada cantidad de alterados Salayans es una locura absoluta. Luego está la mala coordinación que tienen ofensiva y defensivamente, dado que es la primera vez que se reúnen los héroes neoyorquinos, Lady Dragon, la Resistencia, Su-Han y su discipulado. Ellos no tienen pasado alguno como para que formen una estrategia ofensiva o defensiva para lidiar al menos 20 minutos contra los alterados Salayans. Si se hubieran coordinado bien, ¿habría posibilidades de alcanzar una victoria? Diría que escasas. Hipotéticamente, en el momento en que todos se hayan reunido, optarían en refugiarse para replantear una nueva estrategia, y esa sería encontrar a Ladybug, dado que se cree que ella podría tener una pista para frenar tales amenazas. Si no la encuentran, Uncanny Valley se encargaría de investigar y tratar de encajar las piezas y optar por investigar a Gabriel, dado que curiosamente su producto fue el que resultó ser la raíz de todo el inicuo desatado, ya que también queda descartado el hecho de que Majestia no haya podido encontrar a Ladybug en medio del caos desatado, lo cual una vez más es una incoherencia en este estereotipado personaje mal aprovechado, porque en el mismísimo especial de Nueva York escuchó desde lejos cómo su hija fue desactivada a causa de un cataclismo, lo que es una clara intuición y obvia deducción de que posee supersentidos. Lo podemos evidenciar en su capacidad de mover edificios enteros con el airado viento de sus pulmones, cosa que este suceso es inaudito al saber que Bug Noir hacía todo el ruido del mundo en una contienda contra Monarch, suficiente como para que Majestia llegara a oírla de tal manera que, si interfiriera en la batalla, ya acabaría y Gabriel iría a prisión, sin mencionar de que hablaba mientras luchaban, lo que cobra aún más fuerza el que Majestia tenía altas posibilidades de localizar a Ladybug. Es más, su búsqueda hizo que los que estaban luchando fuesen mermados paulatinamente, cuya ausencia fue imprudente sin pensar en lo consecuente que era tal acción. Perfect.
Centrándonos en la lucha de Bug Noir contra Monarch, en los primeros pasos de la lucha, Bug Noir usa voluntariamente el Lucky Charm para presionar a Monarch en la lucha. La manera en que domina versátilmente este poder se llega a justificar bastante en el momento en que Mr. Bug y Shady Bug mostrarán cómo usar tales poderes, y todo radica en el simple hecho de pedirle al amuleto mágico lo que se desea a nivel cognitivo y neurológico. Pero Ladybug entendió la manera más efectiva de usarlo. Para entenderlo mejor, si se enfrenta a un mal en el que las posibilidades de ganar son altamente aleatorias, optaría en confiar en el universo en el otorgamiento de un objeto que provocaría un giro de 180 grados a los acontecimientos, cosa que luchas como estas, en las que dependen solamente de ella, usaría Lucky Charm con propósitos voluntarios con tal de frenar a cualquier precio el mal con el que se esté enfrentando. En el proceso de la lucha, Monarch escupe cenizas al ser producto del daño interno desatado por el cataclismo. Ahora, todo se explica en dos factores que lleva a unificarse. Primero, el que Monarch se agite demasiado. El agitarse demasiado provoca un flujo sanguíneo acelerado, lo que hace que el efecto del cataclismo se propague y catalice aún más, y se desencadene posteriormente ese efecto externo subyacentemente hablando. Y el segundo factor está también en el uso múltiple de los Miraculous, cosa que sí, en esta lucha Monarch fue cuidadoso en no usar el Miraculous de la serpiente, porque desde que lo usó en aquel capítulo de Intuition, sufrió un serio desmayo a causa de ese excesivo uso, causándole por precedente el forcejeo agresivo que su cuerpo hacía para alimentar el flujo esencial del Miraculous en sí, cosa que sí, el uso del viaje, la protección y el piquete de abeja de cierto modo también contribuyeron en el debilitamiento que Monarch sufría en el lapso de la lucha. Se suscita el segundo round, y en ese mismo trayecto aún estaba en curso la discusión moral individual, cosa que también surge la duda de, dada la condición mental de Gabriel, ¿cómo sería su deseo? Evidentemente el deseo de Monarch seguiría siendo el de revivir a su esposa. Lo preocupante de su deseo es lo que vendría a consecuencia en el desarrollo de la reconfiguración y reescritura del universo, por lo que es viable inclinarse al hecho de que Gabriel haría estragos en el mundo que pretende reconstruir. Aparentemente no solo su esposa se sentiría conmocionada con la imaginación suya de lo que tuvo que hacer Gabriel para traerla de vuelta, sino también en lo que acarrearía su vida consecuentemente al tener lo que se le cumplió. Llegaría Emily a vivir con toda la destrucción que produjo su esposo, donde Ladybug tuvo que recoger los platos rotos. Claro que el mundo que pretende recrear se vería afectado, porque el cataclismo no solo afectaba su cuerpo, sino su mente también, por lo visto. Cuando todo cesó, en medio de la amenaza, Bug Noir hizo énfasis en destruir sus anillos y los Kwamis liberados. La cosa está en que Bug Noir le mintió a Gabriel. Cuando un Miraculous es destruido, el Kwami, como la misma joya, deja de tener contacto con la realidad en la que se encuentra. Por tanto, en teoría, regresaría a la misma dimensión en la que coexisten primordialmente los Kwamis. Por lo que Mari en teoría los enviaría a la misma dimensión, ya que los Miraculous son joyas fabricadas a partir de la alquimia según datos, ya que es imposible que un concepto de la realidad deje de existir para que un Kwami muera en sí, porque la manera más efectiva para que un Kwami sea asesinado o muera es mediante el cataclismo a su joya, y que el Kwami está dentro de ella. Eso es uno raro. Se sabe que la primera vez que se presenció el que Mari haya decidido darle una segunda oportunidad a Gabriel fue algo totalmente fuera de lugar al que haya optado por esa anticlimática decisión, pero dado el retraso que sufrió el especial de París, al fin se logra hallar una explicación en la que Mari realizó tal acción porque a partir del multiverso supo de la existencia de un portador del Miraculous de la mariposa con intenciones benévolas de querer hacer un bien colectivo, pero aún así esto no llega a sustentarse, porque Mari está olvidando un pequeño detalle: el que exista una versión diferente a Monarch no significa de que vaya a ser igual a él, cosa que nuestro Gabriel fue lentamente consumido por el delirante anhelo de querer revivir a su esposa a cualquier costo, si eso conlleva sacrificar muchas vidas en los actos terroristas que cubría toda París. Y aunque Ladybug haya resarcido todos los daños y revivido las vidas humanas que Gabriel y sus acumatizaciones, los cuales se llevaron colateralmente, esas personas en sí viven con traumas psicológicos con los que no sabrán cómo lidiar con ella a lo largo de toda su vida individualmente, haciendo de la misma París uno de los lugares menos fiables en turistear y residir, puesto que no justifica el que Gabriel sea perdonado por esas deliberadas acciones regido por ese repulsivo fin egoísta, cosa que sí, estuvo fuera de lugar el que Mari haya decidido perdonar a Gabriel por todo el daño que hizo, ya que por lo visto es una niña que no ha visto de primera mano la verdadera crudeza que profana nauseabundamente el mundo.
Pues llega un punto en que Mary le propone a Gabriel que desista, mencionándole el terrible precio que tendría que pagar si optara por pedir un deseo. La solución más factible de la que Gabriel no estaría de acuerdo es el que se ha llevado a un juicio y sienta frustración de haber despilfarrado desatinadamente recursos y dinero para llevar a cabo tales planes, cosa que sí, enfrentaría un juicio en el que probablemente, tal vez la sentencia sea cadena perpetua, situación legal de la que el Gabriel de la película se enfrentó tras ver el caos que desató al sumirse en la locura que provocaba el Miraculous de la mariposa. Al momento de que Mary evangelizaba a Gabriel, esta le mostró un video en particular de Emily aclarando con su último aliento de vida que no quería ser revivida y que Gabriel no la obligó. Al contrario, ella fue quien accedió a querer tener a Adrian a partir de ese medio si ello le costaba la vida, cosa que nuevamente hay que preguntarse, ¿este video sustenta el cambio de Gabriel? A pesar de que la respuesta siga siendo que no. La teoría del cómo este desistiría en cambiar de opinión incidiría mucho en los momentos en los que él se obsesionaba en buscar una cura para su padecimiento, que a pesar de haber visto esos videos, el deseo de traerla de vuelta era una fuerte ceguera que no le permitía pensar con claridad, que de un modo olvidó de la existencia de ese video, que mágicamente al verlo de nuevo recapacitaría y resentiría de sus acciones. En el punto de sus palabras está en que Gabriel menciona que Emily es una mujer sin igual e irreemplazable. El matrimonio suele ser una de las relaciones más íntimas y cercanas en la vida de una persona. Evidentemente la pérdida de esa conexión profunda puede generar un dolor emocional intenso y duradero. Gabriel sentía tener algo único con su esposa que no llegaría a experimentar con ninguna mujer. El hecho de perderla provoca en él el que exprese uno de sus más recónditos miedos, el sentirse solo. Recordemos que Gabriel era un adolescente muy loco como para tener esa peculiar ropa, denotando rebeldía para la edad que tenía, cosa que esa misma expresividad llega a derivarse bastante en la misteriosa relación que tenía con su padre, que jamás se llegaron a mencionar. ¿Será que murieron tales padres y Gabriel quería buscar su lugar en el mundo? Es extraño porque en ningún momento de la serie se llegó a mencionar de su existencia. Ni siquiera hemos oído a Adrian preguntar por su paradero. Mary tiene abuelos que siguen con vida. Pues a partir de este dato, es fácil intuir que la soledad emocional que le provocaba con la ausencia de su esposa surgía esos fuertes deseos en Gabriel en querer traerla de vuelta y formar esa familia idealizada que probablemente nunca experimentó en su adolescencia. Sobre todo, nunca volver a repetirla. Como siguiente suceso, Mary falló en tratar de hacer cambiar de parecer a Gabriel, fracasando en el intento, siendo inmovilizada con el aguijón de la abeja, obteniendo su victoria de hacer realidad su deseo. Y en ese momento, Tiki y Plug revelaron sus verdaderas formas, partes divididas que al unirlas forman a un ser todo supremo llamado Gimme. De entrada, si Tiki y Plug como Kwamis tienen sus verdaderas formas, entonces ¿eso quiere decir que cada Kwami también tiene su forma definitiva? El universo llegó a crearse a causa de Gimme mismo, cosa que en el lapso de toda la creación nacieron los conceptos de la realidad a su debido tiempo, que en el mismo proceso nacieron numerosos Kwamis que representarían cada concepto de la realidad en la que se encontraban, por lo que en teoría tendrían el poder revelar tales formas al ser seres divinos cuyo control de sus poderes resulta ser impredecible para ellos, lo cual para Tiki y Plug aplica este percance para ellos. También es curioso porque Plug en Deflagration le menciona a Tiki que él y ella eran uno solo, y tales palabras se reflejan en la fusión que realizaron para dar surgimiento a Gimme. Gimme llega a ser un caso muy interesante porque no solo por el hecho de que sea una deidad imparcial que sigue la regla de mantener en equilibrio el universo con los deseos que cumpla los que lo llaman, ya que hay muchas preguntas que rodean a este peculiar y enigmático personaje, como ¿cómo fue su nacimiento? ¿Por qué Gimme se dividió en dos partes? ¿Por qué creó el universo? Hay escasa información al respecto a este misterio, pero el especial de París nuevamente sutilmente responde a esta pregunta, pero aún así la repetiré de todos modos. Vamos por partes. Tratando con el nacimiento de Gimme, bajo la lógica de la serie, todo debe tener un inicio y un final. Por lo tanto, alguien o algo terminará creando a Gimme con el determinado propósito con el que le ha adjudicado, ya que en el especial revelaron que las formas supremas de Tiki y Plug del otro universo dan por confirmado que el Gimme que iban a surgir era de otro universo, y este elemento llega a ser una pieza en la que se le puede encajar a la posible respuesta de que el enlace entre multiversos hace que cada Gimme en cada universo evidentemente haga funcionar el flujo de la existencia misma. Pero ¿bajo qué propósito fueron creados estos millones de seres supremos? ¿Hay secretos de los que Tiki todavía no nos ha contado? Hasta entonces, esta conjetura lleva a ser una mínima posibilidad de ser una respuesta a tal incógnita. Parte en que tener la sensación y la idea de que todo debe tener su balance se dio porque esta idea parte en la funcionalidad de las contrapartes. Es decir, si existe un color, otro color le resultará el opuesto. Si existe el bien, entonces existirá el mal conjuntamente, cosa que esta posibilidad parte mucho
mucho en hacer funcional su objetivo o el objetivo que se le ha adjudicado, cosa que de ahí parte de su división, porque también en el lapso de la creación Gimi también tuvo que destruir para reconstruir algo nuevo, cosa que su forma se dividiría en dos partes para darle sentido a ese concepto que ningún Kwami puede ocupar. Gimi menciona a Gabriel de que los humanos lo llaman nomás para pedir un deseo, por lo que inquietantemente nos lleva a preguntar si hubo otros que pidieron un deseo. No hay registro canónico y verídico que hayan revelado en la serie, pero nuevamente nos ubicamos en el especial de París en el que revelan a partir del diálogo de Tiki de que ella está consciente de su existencia en múltiples realidades alternas de las que puede sentir teóricamente sus auras de forma mágica. Por lo tanto, Gimi está siendo despertada en muchos universos simultáneamente. Presentimiento que este ser tiene al realizar este diálogo por sentir el historial de actividades que sus demás variantes misteriosa y mágicamente poseen. La única prueba de que alguien haya llamado a ese mismo Gimi la última vez resultó de escarmiento y objeto de estudio para registrarlo en el Grimorio, lo que pasa al juntar los Miraculous más poderosos de la caja principal, por lo que hasta ahora esa fue la primera vez que llamaron a Gimi. Tomando de la mano esto, pues también la razón por la que Gimi concede deseo está arraigada a la teoría que postulé, que un ser mucho más poderoso que él le ordenó por alguna razón cósmica. La información base es muy escasa. Es un hecho, damas y caballeros, el mal triunfó. Gabriel alcanzó a obtener su deseo. Bueno, más o menos, ya que este deseo en sí consistió de la siguiente manera. El tiempo que se debía subir este remake tuvo el tiempo necesario para informarse de que afirmaciones por parte de la producción de Miraculous Ladybug de que la mujer que ven al lado de Natalie no es Emily, por lo que Gabriel se ofreció por sí mismo como sacrificio restaurando el daño que provocó curando a Natalie en el proceso, pero ya vamos a eso. Al ofrecerse él como sacrificio, todo el universo sufre una especie de explosión cósmica, la cual perturbadoramente provoca una indolora muerte a todo aquel que entre en contacto a esa inevitable energía, por lo que el universo fue destruido y reconstruido en el proceso, haciendo la realidad del deseo que Gabriel visualizó en su evangelización, lo cual también incluye en la modificación de los recuerdos de los individuos sobre ciertos eventos, como por ejemplo, el muy narcisista se quiso poner como héroe quien se sacrificó luchando en la caída de Monarch, solo que a la hora de realizar este deseo, el usuario tiende a realizar ciertas omisiones. También es de mencionar que el deseo a Gimi consiste también en adjuntar varios elementos que forman parte de ese deseo para comprimirlo en uno solo, lo que daría sentido el por qué se ofreció a sí mismo como sacrificio, porque desde el punto de vista de Gabriel, pedir este deseo garantizaría la felicidad de Adrien que tanto anheló. Respecto a cambios, se puede ver que Natalie está completamente curada, y la razón que va más allá de esa superficialidad está en que para Gabriel, Natalie, más que el personal superfluo de la mansión, se ha convertido en un miembro valioso de la familia. Al estar presente desde el principio en el nacimiento de Adrien y verlo crecer al paso de los años, ver que Natalie lo apoyaba incondicionalmente se dignificó en ganar su confianza, misma confianza en encargarle a Adrien en sus tareas, las cuales hacía que las cumpliera al pie de la letra. Y aunque se mostró reacia ante su locura, su recapacitación le hizo ver que hasta Natalie trataba de detener lo que Gabriel estaba a punto de hacer, el tratar de salvarlo como al mundo mismo. Por muy narcisista que se haya mostrado el hecho de que Gabriel le hayan hecho una estatua, tenemos que reconocer que esta maniobra suya fue una ingeniosa cortina de humo, porque de cierto modo lo hizo por la felicidad de Adrien. Los Agres tienen una cierta reputación y Gabriel pretende defenderlo incluso después de la muerte, cosa que si descubren lo que era realmente, su empresa caería y dejaría a Adrien sin una sustentable casa de la que pueda dormir con tranquilidad y sea tildado y señalado como el hijo del creador de todos los males en París. Porque sí, Gabriel entiende cuán cruel puede ser la gente a la hora de juzgar a alguien quien estuvo conectada a cierta maliciosa persona, cuando claramente esa conexión misma nunca fue implicada, por lo que de cierto modo es una forma de proteger a su hijo. También al recapacitar, Gabriel al pedir su deseo se piensa bastante de que cabe la posibilidad de que en el proceso de que el deseo se ejecutaba haya modificado la mente de Tomoe, haciendo que olvidara la deuda que le debe a Gabriel al conectar ambas empresas suyas. Y de cierto modo Gabriel también ve a Tomoe como una latente amenaza para su hijo por el hecho de que también ella sabe la verdad, y esa traición Tomoe la pagaría con un propinado e indirecto desprestigio a la empresa a la que salió, maquiavélicamente hablando. Y para terminar en la sección de cambios, no, Emily jamás revivió, esto ya se dio por confirmado, lo podemos notar en sus vestimentas. Emily gusta bastante en personificar su presencia con el color blanco, significado de la pureza. En cambio, Amelie generalmente utiliza vestimentas más oscuras y ennegrecidas, lo cual esta afirmación cobra aún más fuerza en la escena a solas que tuvieron con Mari y Adrien, en el momento en que Mari le dijo a Adrien de que ahora es libre de escoger
escoger su destino, y ello lo simbolizó en el momento en que le puso ambos anillos que le pertenecían a sus progenitores. En la entrevista que se llevaba a cabo con Kalin, quien es la nueva alcaldesa de París, menciona que París ha tomado un tono más ecológico en la movilización de transporte y consumo de alimentos, cuya ideación radica en un sistema de reciclaje efectivo, por lo que ¿qué resultados dictan los países que tienen esta modalidad ecológica? Suiza, Alemania, Corea del Sur son dignos ejemplos de ecología al tener un eficiente sistema de reciclaje que evita que el consumismo mancille de manera reputacional la imagen de su nación, ya que es importante destacar que cada país tiene sus desafíos únicos en términos de sostenibilidad y que ser altamente ecológico es un proceso continuo. Sin embargo, estos países a menudo sirven como ejemplos de cómo la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible pueden ir de la mano para lograr un futuro más saludable y equilibrado, y Francia en este universo animado no es ninguna excepción. También, Kalin menciona que la escuela que renovó se utilizaría una modalidad de estudio más contrastadora al que París siempre se ha regido. Y lo que más destaca en esa escuela es en el hecho de que las tareas no son enviadas a las casas. Y créanme, hay países que están ligadas a estas políticas educativas implementadas que buscan reducir la cantidad de tareas llevadas a la casa para aligerar la carga de trabajo de los estudiantes. Sin embargo, no hay país específico que tenga un sistema educativo donde se asignen tareas para realizar en casa en absoluto. Por ejemplo, Finlandia es conocido por su enfoque educativo e innovador, donde se prioriza el juego, la creatividad y el bienestar de los estudiantes, lo cual es algo de lo que Kalin decidió replicar dada la efectividad de la misma. Siguiendo con el caso de Finlandia, aunque no está prohibido el que se asigne tareas, se pone énfasis en la eficiencia del tiempo en la escuela, lo que puede reducir la necesidad de tareas excesivas en casa. En otros países, como Japón, se han tomado medidas para reducir la cantidad de tareas que los estudiantes llevan a casa, evidentemente con un énfasis en la eficiencia del tiempo en la escuela y la calidad de las tareas en lugar de la cantidad. Si bien existen iniciativas para limitar los deberes en casa en varios sistemas educativos, la eliminación total de las tareas llevadas a casa no es común y puede variar según las políticas y prácticas de cada escuela o distrito educativo. Por lo tanto, lo que menciona Kalin con respecto a lo que ha estado haciendo como alcaldesa parisina garantizará días de equidad económica, social y jurídica, cosa que aparentemente es lo que sus palabras llegan a disuadir a la audiencia, puesto que solo tocará esperar a la sexta temporada si el sistema de gobierno perpetuará la paz como ella quería. Adrien le menciona que Ladybug le contó que su padre se adentró en la lucha para derrotar a Monarch sintiéndose orgulloso de su sacrificio, mostrando ese fervor en querer ser como él. ¿No es obvio? Tanto Mari como Ladybug le mintieron a Adrien. La repercusión que se desataría en él es desconocida. Sabemos cómo es, lo benevolente y flexible que es cuando presencia ciertas iniquidades enfrente de él. Pero esta cruda verdad lleva mucho peso del que no sabe cómo Adrien cargará sobre sus hombros. Cosa que, hablándolo como presagio de ello, sería muy interesante que le dedicaran un capítulo entero de cómo sobrellevaría tal revelación, más cuando no sabe que Ladybug es su propia novia. Lo posible que se provocaría es que Adrien como Cat Noir se vaya del equipo temporalmente, y se piensa bastante que esta revelación le daría un desarrollo de personaje brutal, cargando con ese peso en sus mismos hombros, en ser lo opuesto a lo que su padre fue y ocultó por tantos años. De la misma manera, Ladybug le mintió a toda París. Si la guerra contra Monarch terminó, Ladybug siempre se ve obligada a contarle al pueblo parisino tanto directa como indirectamente lo que sucedió realmente. Porque sí, Ladybug acostumbra a dar entrevistas y de cierta manera forjó lazos con las personas a las que protege, lo cual también explicaría el hecho de que el deseo de Gabriel repercutió en Mari al emanar la disposición de revelar una verdad a medias, porque si se divulgara esta información, sino también que marcaría un antes y un después en esta dorada era para Ladybug, Cat Noir y su equipo de superhéroes. Se muestra por minutos el logro que Mari obtuvo, reparar todos los Miraculous. Obviamente recibió algo de ayuda para poder llevar a cabo esta restauración. Los Miraculous llevan a ser las mismas joyas que fueron de antaño antes de que su magia fuese reinventada, cosa que Suhan tendría los recursos para fabricar tales joyas y tras basar su magia individualmente, Mari contribuiría en ello. Se llega a canonizar el que cada portador será dueño de cada Miraculous que se le ha otorgado, lo que nos lleva a preguntar, ¿por qué Mari realizaría esto en cada portador? La breve modalidad de Ladybug en reclutar un portador radicaba en ver quién era digno de tal poder que poseía en sus manos y devolvérselo una vez que la lucha haya finalizado. La cosa está en que esta acción le costaría paupérrimamente el arrebatamiento de todos los Miraculous que ella ha resguardado, cosa que ahora en esta ocasión optaría en encargarle el Miraculous a los portadores que una vez usaron
tomaron tales poderes. Y la verdad, no está mal el que Ladybug haya tomado esta decisión y acción, pero no toma algo en cuenta, el cual es el portador en sí. Hemos de recordar que existieron portadores rebeldes que los guardianes tuvieron que enviar a alguien que porte un poder que rivalice al del suyo para detener las imprudentes hazañas que realizaba. No digo que haya posibilidad que en el equipo de Ladybug y Catnap se desencadene este nudo, bueno, todo es posible, sino en lo competentes que llegan a ser, la salud mental, el sentido de responsabilidad que se requiere para estos trabajos, el peso de lo que conlleva ser un portador defensor de una ciudad, porque estos portadores lucharon al lado de Ladybug unas cuantas ocasiones cuando su ayuda era requerida. Ladybug y Catnap llevan más de 2 años y medio luchando contra el mal y ciertas amenazas bióticas y abióticas. También, Argo se encuentra formando parte del equipo de superhéroes de Ladybug y Catnap. El último encuentro que Ladybug y Argos tuvieron no resultó nada agradable, ni siquiera lo hablaron para hacer las paces, y esos roces que tuvieron esporádicamente no justifica el que Argos esté en el equipo. Tal vez muestre disposición en querer hacer el bien a causa de Kagami, puesto que es un tanto inorgánico su presencia dada la tensional relación entre él y Ladybug. Y para finalizar, en la escena postcrédito, tras ver cómo Layla se mostraba lista en hacerle imposible la vida a Mari volviendo al instituto, se revela que ella sucederá suciamente a Monarch, todavía con una identidad desconocida. El misterio aquí es el cómo obtuvo el Miraculous de la mariposa. En el capítulo de Lady Wi-Fi, debido a una mala maniobra ofensiva, a Catnap se le salió el Miraculous por accidente, perdiéndolo en el proceso, dando por confirmado el que un portador tiene que renunciar para que el Kwami regrese al interior de la joya, cosa que eso no ocurrió aquí. Al contrario, Black todavía tenía contacto con la realidad. Un detalle que me encantaría que no olvidaras: Layla es una chica meramente paciente a la hora de tirar sus cartas a la mesa, porque no existe método alguno en descender donde yacía en descanso Emily, dado que Bug Noir se encargó de destruir el ascensor cuyo único acceso estaba conectado a ese mismo lugar. ¿Qué sucedió aquí? Al notar que Bug Noir salió de la guarida sin haber encontrado sin éxito alguno el Miraculous de la mariposa, o bien nunca lo buscó y olvidó en hacerlo, Layla oportunamente vería a Nuru buscando a su amo, debido a que en el punto de la lucha Gabriel ordenó a Nuru que recuperara el broche para volver a ser Monarch, cosa que sí, Layla se toparía con Nuru contándole tal vez una mentira usando sus dotes sociales en disuadirlo, en ser su nueva portadora, y que llevaría ese Miraculous a Ladybug. Esa baja autoestima que Nuru tenía fue bien utilizada por Layla al tener acceso a ese poder sin necesidad de realizar un forcejeo u obligación. Básicamente, sus engorrosas palabras fueron efectivas en adquirir un poder casi ilimitado. La otra alternativa está en que aprovecharía el caos para robar un kit para escalar y simple, ya está, obtuvo el Miraculous. También, un destello de energía eléctrica aparecería en sus espaldas, mostrándose asustada por este inusitado evento. No existe información alguna que afirme o revele lo que Layla experimentó en ese momento, pues bajo opinión propia, podría decirse que fue visitada por una variante suya del multiverso, una cuyo dominio del poder del Miraculous de la mariposa es superior al de ella, que ni siquiera ha tocado, lo que podría significar que su venida fue con el propósito de que sus objetivos curiosamente coincidan en ese momento, como para cooperar en ese instante. ¿Cómo lo lograría? Pues el Miraculous de la mariposa misma, pero tocará ser paciente para la próxima 6ª temporada, siendo este el final del capítulo Recreation. Bueno, hemos llegado al final de este video análisis, que quiero agradecerte magnamente el que te hayas quedado al final de este largo video, por lo que quiero invitarte encarecidamente a que te suscribas a este canal si disfrutas de este contenido, darle like para que esta información se esparza a más gente y seguirme en todas mis redes sociales, que suelo interactuar de vez en cuando allí. Bueno, soy SnowDeadsman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. Si YouTube nuevamente me tumba este video, es evidente que no habrá tercer remake.